Buen día, niños y niñas del cuarto grado B. Estamos ya en la semana 29 de nuestras actividades, ¿sí? Y estamos 19 de octubre del 2020. Vamos a trabajar estas 2 semanas con nuestra experiencia de aprendizaje. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables, ¿sí? En las semanas anteriores has tenido la oportunidad de investigar sobre las plantas y su importancia para los ecosistemas y la vida. También descubriste los beneficios que éstas nos brindan, entre ellos los alimentos que consumimos diariamente. Los alimentos son sustancias que el organismo requiere para desarrollar sus funciones vitales, como crecer y desarrollarse. He ahí la importancia de su elección. Una dieta balanceada incluye grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Si tenemos buenos hábitos alimenticios, podremos gozar de buena salud. Sin embargo, hay personas que no consumen los alimentos adecuados o las cantidades necesarias. Probablemente su salud se vea afectada a corto o largo plazo. Ante esta situación nos preguntamos, ¿qué alimentos debo elegir para mantenerme saludable? ¿Cómo los alimentos saludables repercuten en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Estas preguntas te llevarán a seguir investigando. En esta oportunidad, investigarás sobre la calidad nutricional de los alimentos que consumes, así como el aprovechamiento de los nutrientes que te permiten desarrollarte y crecer saludablemente. Los cambios en la alimentación y las prácticas saludables que contribuyen a la conservación de tu salud. Al término de estas 2 semanas, estarás en condiciones de elaborar una receta de alimentación saludable. Entonces, ya sabemos que al terminar estas 2 semanas vamos a tener que elaborar una receta de alimentación saludable. Entonces, estas 2 semanas vamos a ver cómo los alimentos contribuyen o afectan a nuestra salud, ¿verdad? Según el tipo de alimentación que nosotros estemos consumiendo. Muy bien, entonces, nuestra actividad del día de hoy es ¿cómo estamos cuidando nuestra salud? ¿Sí? Esta actividad está en el área de personal social, ¿sí? La vamos a hacer en el área de personal social. ¿Qué necesitamos? Tus hojas de reuso o tu cuaderno de personal social, tus lápices, colores, lapiceros, bueno, todos los útiles escolares que tengas a la mano en casa y tener tu zona de trabajo limpia y ordenada, ¿verdad? Y antes de empezar cualquier actividad, tener las manos limpias. Y las fichas que ya les envié para poder trabajar hoy día 19 de octubre. Muy bien. En esta nueva semana vamos a investigar sobre los alimentos que consumes diariamente. Hoy reflexionarás sobre algunas prácticas y comportamientos que han adoptado las personas para su alimentación y cómo repercuten en su salud y desarrollo. Nuestra meta, ¿qué tenemos que lograr hoy día? Reflexionar y explicar cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud. Proponer acciones y prácticas de alimentación que favorezcan una vida saludable, ¿sí? Yo antes ya les había enviado una imagen con el nombre de la actividad, nuestra meta y los criterios que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ya a leer, a desarrollar en sí la actividad. Tengamos en cuenta nuestra meta, ¿sí? Tenemos que reflexionar, tenemos que explicar cómo los hábitos alimenticios afectan nuestra salud y proponer acciones y prácticas de alimentación que favorezcan una vida saludable. Entonces tenemos que reflexionar y explicar y proponer acciones, ¿no? Para tener una buena alimentación. Y entonces, ahora vamos a leer
la siguiente historia, ¿sí? Como ya también vimos en los videos, cómo es que a este niño también le explicaron la doctora que debía consumir alimentos, ¿no? Pero él entendió que debía consumir todos. Pero gracias a su papá también entendió de que tenía que consumir de cada grupo un alimento, ¿no? Por día. Entonces ahora nos presenta una situación parecida, ¿no? Porque al inicio este niño también no quería comer verduras, ¿no? No quería comer lo que son los vegetales. Entonces a este niño le va a pasar algo parecido, ¿no? Entonces vamos a leer la historia para entenderlo, ¿sí? Pedro es un niño que no le gustaba comer frutas ni verduras. Cuando él sentía hambre buscaba de inmediato galletas y golosinas, que comía junto con las gaseosas que encontraba. Eran pocas las veces que se animaba a comer ensaladas. Su mamá las preparaba algunas veces para ver si se animaba, pero Pedro siempre las dejaba. Un día Pedro sintió un fuerte dolor de barriga. Muy preocupados su mamá y su papá lo llevaron rápidamente al hospital. Un amable doctor, al ver la apariencia dolorida del niño, le preguntó ¿de qué se alimentaba? Al instante y con el dolor encima, Pedro respondió que él come mucho y mencionó algunos alimentos como las galletas, los pasteles, los refrescos, los bizcochos y, a veces, hamburguesas con gaseosa. Al escuchar la gran lista que Pedro mencionó, el doctor preguntó si Pedro había peleado con las frutas y verduras, ¿no? Los padres sonrieron y dijeron que a su hijo no le gustaba comer ese tipo de alimentos. Después de examinar minuciosamente a Pedro, el doctor dijo que lo que le ocurría tenía que ver con los hábitos de alimentación y que estos afectaron su salud. Pedro, al escuchar esto, preguntó ¿qué eran estos hábitos? Y además dijo que él come bien todos los días. Finalmente, el doctor le dijo que los alimentos que estaba consumiendo habían causado su dolor de barriga, pues estos no contienen lo necesario para un buen funcionamiento de su cuerpo. Les recomendó hacer todo lo posible para que Pedro mejore su alimentación, es decir, Pedro debía comer frutas y verduras y otros alimentos que contengan vitaminas y minerales para que su cuerpo funcione bien y pueda mejorar su salud. Muy bien, ¿qué estamos viendo, no? Estamos leyendo de que a Pedro no le gustaba comer las verduras y que al final esto, al consumir tanta comida, de repente que tengan mucha grasa, muchos dulces, le causó su dolor de barriga. Y cuando fue al doctor, el doctor también le preguntó qué es lo que consumía o qué es lo que comía, ¿no? Pedro le dijo toda esa cantidad de alimentos y el doctor, en son de broma, le dijo que si se había peleado con las verduras, ¿no? Y las frutas. Muy bien, aquí vemos que los papás también le daban lo que a él le gustaba, ¿no? Lo que él deseaba. Pero no le decían o no le informaban a Pedro que no estaba bien comer todo ese tipo de comidas, ¿no? Que hay que tener siempre una alimentación saludable y balanceada, que quiere decir que no es que te abstengas de todos los alimentos, sino que los consumas todos los días, ¿no? De muchas variedades. Entonces, así es como tú consigues una alimentación saludable y balanceada, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora los papás van a tener el trabajo de que crearle buenos hábitos alimenticios a su hijo, ¿no? Entonces, tienen un arduo trabajo para que Pedro, pues finalmente, pues les guste las frutas y las verduras. Y ahora respondemos a las siguientes preguntas.
¿Qué alimentos prefería comer Pedro? Ya sabemos, galletas, gaseosas, hamburguesas, ¿no? Entonces escribimos esas respuestas. Muy bien, entonces le gustaba comer las galletas, los pasteles, los refrescos, los bizcochos y a veces hamburguesas con gaseosa. ¿Qué le ocurrió un día a Pedro? ¿Por qué? A Pedro le empezó a doler el estómago muy fuerte, ¿verdad? Porque el tipo de alimentación que él tenía le causó ese dolor. ¿A qué crees que se refiere el doctor cuando dijo que los hábitos alimenticios de Pedro están afectando su salud? Se refería a que su alimentación no era saludable ni balanceada. Consumía muchos alimentos altos en grasas y azúcares, ¿verdad? Entonces, fue por eso que su estómago le dolía. ¿Qué le recomendó el doctor a Pedro y a su familia? Entonces, que él tenía que mejorar su alimentación y que consumiera frutas y verduras y otros alimentos que contengan vitaminas y minerales para que su cuerpo funcione bien y pueda mejorar su salud. ¿Crees que será importante comer frutas y verduras? ¿Por qué? Entonces aquí te está pidiendo tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Será importante comer frutas y verduras? ¿Por qué? Entonces se explica, ¿no? ¿Qué tienen las frutas y las verduras? ¿Por qué serán importantes? ¿Qué nutrientes nos aportan a nosotros, verdad? Entonces, averigua por qué será importante comer frutas y verduras. Sabemos que muchas frutas, como la papaya, la naranja, limón, contienen mucha vitamina C, ¿verdad? Hay otras verduras como la espinaca, el brócoli, ¿sí? Que tienen más cantidades de calcio, ¿sí? Entonces, averigua por qué será importante. De repente tiene mayor nutrientes, ¿no? Entonces, tú pones ahí lo que tú opines, ¿sí? Ahora escribe en tu cuaderno u hojas de reuso una lista, ¿sí? De alimentos que consumes diariamente. Entonces, incluye también en la lista aquellos alimentos que no son parte de tu desayuno o almuerzo o cena. Entonces aquí puedes hacerlo en tu cuaderno o en tus hojas de reuso. Puedes poner mi lista de alimentos, ¿verdad? Entonces empezarás a escribir los alimentos que tú consumes, ¿sí? Entonces escribirás de repente que consumes pan, ¿verdad? Creo que todos los días todos consumimos pan. Pan. ¿Qué más puedes poner? Carne, ¿no? De repente otros consumen pollo. Entonces vas escribiendo una pequeña lista, ¿no? Hemos puesto pan, carne, pollo, manzana, avena, quinoa, ¿no? De repente con papa, fideos, de repente apio, espinaca, ¿no? Todo lo que consumes y algunos alimentos. También dice alimentos que no son parte de tu desayuno, almuerzo, cena. No sé, pues de repente hay algo que no te gusta y lo incluyes ahí, ¿no? Solamente es hacer una pequeña lista. Muy bien, cuando ya termines de hacer tu lista, ¿sí? Porque esta lista la tienes que hacer tú. Dice, de toda la lista de los alimentos escritos en la tarea anterior, dibuja y pinta en una hoja de recurso a ellos que prefieres comer y escribe en pocas palabras por qué los prefieres. Entonces, tienes acá otra parte, ¿no? Para realizarla. Los dibujas a los alimentos que tú quieres comer y escribes por qué los prefieres. Puedes poner de que te gustan porque tienen un buen sabor o son dulces, son muy ricos, ¿no? Entonces escribirás por qué los prefieres.
Luego recuerda de la historia leída anteriormente los alimentos que prefiere comer Pedro y compáralos con los que son de tu